es tradición, es cultura, es cine, es deporte, gastronomía, es cada una de sus letras, de su gente. Y por eso hoy en Sobre la Mesa estaremos analizando a quienes han sido los hidalguenses más reconocidos de la historia por precisamente haber nacido aquí en nuestra entidad y también haber hecho historia. Además, le platicamos a usted y también a los invitados que ya nos acompañan que estaremos dividiendo el programa en 3 categorías, más una especial por el impacto del género del personaje o que generó el personaje de El Santo, de quien iniciaremos, por supuesto, analizando y comentando su carrera. Posteriormente abordaremos el ámbito deportivo para continuar en los siguientes bloques con arte y ciencias y además personajes ilustres e históricos. Recordamos que nos encontramos en un periodo de blindaje electoral, así que pedimos amablemente a nuestros invitados pues no abordar temas políticos actuales y abstenernos de relacionar alguno de los puntos a tratar con algún personaje involucrado en las presentes elecciones. Los temas y el análisis en este espacio son total y absolutamente apartidistas y ajenos a cualquier partido. Así que, bueno, pues mucha atención porque de entrada vamos a presentar y a saludar a nuestros invitados especiales que ya están con nosotros en esta edición, además también especial de Sobre la Mesa, que pues es un gusto y un honor para mí compartir la mesa hoy. De entrada, saludando a Berta Guerrero Alfaro, corresponsal de N+ Televisa en el estado de Hidalgo desde hace ya más de 30 años, también contando con un proyecto personal de Alfaro Red. Qué gusto como siempre y qué honor tenerte con esta trayectoria en los medios de comunicación, Berta, bienvenida. Gracias, 32 años el 1 de junio. Bien, pues estaremos celebrando. Un día antes de las elecciones. Por cierto, estaremos celebrando y trabajando además también. Así es. Como debe ser, Berta. Gracias por acompañarnos, bienvenida. También agradecemos que esté con nosotros Alberto Whitbrun por primera ocasión en Sobre la Mesa, reportero desde 1980, ya también pues 30 años en los medios de comunicación, más por supuesto en diferentes medios de comunicación, dirigente de UPD, además Premio Estatal de Periodismo en 1994, director de Grupo Editorial Vía Libre, y con toda esta trayectoria también para mí un honor poder compartir contigo. Alberto, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Ya estaremos escuchando tus opiniones y tu análisis que desde antes de iniciar con este espacio me parecían bastante interesantes. Así que bueno, pues vamos a escucharlo en unos momentos más. Asimismo, damos la bienvenida a Eduardo González López, periodista, editor general y director de Milenio Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, además reportero multimedia, columnista. Ahí en casa seguro también ya lo ubican por su trayectoria, pero también porque ya es como de casa, aquí en Sobre la Mesa. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias, Mara, y gracias a todos los invitados igual. Un gusto, como siempre, compartir y escucharte. Y también Jorge González Correa, especialista en lanzamiento de plataformas digitales, director de La Jornada Hidalgo, director de contenidos digitales también en La Jornada en el Estado de México. Y con el gusto de escuchar también de tu experiencia y de tu trayectoria, Jorge, bienvenido. Muchas gracias a todos y allá en casita a todos. Pues bienvenidos todos, bienvenidos a este espacio y vámonos entonces ya de entrada con el análisis, el primero que tenemos y que además luego de analizarlo con algunos otros compañeros de radio y televisión de Hidalgo y especialistas también en temas culturales e históricos, pues se ha decidido que darle una categoría especial a Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como El Santo, porque destacó sí en los deportes, pero también en el tema del entretenimiento. ¿Qué opinión les merece su trayectoria? Iniciando pues contigo, Berta. ¿Qué podemos decir del Santo que seguro hay mucho que comentar? Ay, bueno, a mí la verdad que me apasiona. Yo soy una fan número 1 de lo que son las luchas. Siempre he pensado que las luchas es la mejor catarsis para cualquier ser humano porque ir a las luchas es sacar todos tus odios, miedos, fobias, en fin. Y entonces, bueno, pero el Santo particularmente fue como el santo, el bueno, el que era el salvador, el que defendía a las mujeres y amado por los niños, en fin. Me parece que fue una figura impresionante con toda esta historia de allí en Tulancingo, donde pues están sus raíces del Santo y que las personas ahí sienten como que es suyo, como que es propio, como que
no nos quieran llevarse a nuestro santo, porque santo es nuestro santo, ¿no? Y bueno, cuando a mí me llama mucha atención cuando hicieron la primera escultura del santo en Tulancingo, que fue toda una discusión tremenda, porque más que santo parecía la luche o algo así, porque era un enanito y demás. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, porque además yo fui a la inauguración de la escultura. Era de cantera, con bombo y ¿no? platillo. Como de cantera. Y de veras, cuando llegamos y la vemos, ¡oh, qué penita, de veras, qué vergüenza! Pero entonces, este santo tiene todo un misticismo, toda una historia ahí abajo, también muy subterránea, de lo que pues fue este hombre que todo mundo amaba, pero que tenía sus claroscuros, donde que ahora inclusive su hijo también es como que un defensor, pero con sus bemoles, pero me parece que el santo fue Es un empresario. genial, ¿no? Genial, y además esas películas del santo contra las momias de Guanajuato fue genial, y como muchas otras más, ¿no? Bien, gracias. Además, bueno, pues escuchamos que mencionas o hablas acerca, pues como del lado oscuro que pudo haber tenido. Al final también conocido como el enmascarado de plata, pues se convirtió en un ícono de la cultura mexicana, que va, claro, más allá de su ejercicio dentro de los deportes y el entretenimiento. Jorge, por acá también tienes tu opinión. La verdad es que si hablamos de la cultura pop o de la cultura que ha trascendido más en ya esta etapa de radio y televisión en México, ha sido el único superhéroe, por así decirlo, que ha trascendido más allá del deporte. Como bien dijiste, estaban las películas para los niños. Yo creo que... Las historietas. Las historietas, pero para muchos niños, al ver la película y ver a los monstruos, yo creo que podía estar en la misma liga Superman, Batman y el Santo, en su propio multiverso, por así decirlo. Y el Santo trascendió a esa parte porque realmente hizo que de la lucha libre fuera un tema de la cultura pop, o sea, que brincara a la televisión, que fuera una cosa aceptada. Se hicieron películas en Cuba, se llevaron sus películas a todo el mundo, ahorita son películas de culto. Y entonces el Santo lo que tiene una peculiaridad es que hizo hasta un género de cine nuevo, ¿no? El cine de lucha libre, que antes no existía. Entonces es un personaje que más allá del deporte, porque era buen luchador, todos dicen que era mejor luchador Blue Demon que el Santo en cuanto a técnica, pero el Santo era el que se ganó el corazón, ¿no? El que arrastraba masas, ¿no? Entonces, después de ese deporte trascendió tanto que en la cultura pop hoy en México no se puede entender sin este personaje, tan relevante es. Y estaban hablando de su hijo, yo tuve oportunidad de ir a su casa, que luego se quita esa parte deportiva del Santo, y ahí está, él tenía la vitrina y todas las máscaras que su papá había arrebatado, ¿no? Entonces, aunque la lucha es algo medio histrónico y medio ya está palabrado y todo eso, también es un deporte porque no es fácil hacerlo. Entonces, y el hijo del Santo lo que ha hecho sí es un empresario, pero también ha hecho que se alargue, porque las nuevas generaciones sí hablan del Santo, pero no tienen esa visión. Antes ibas a los mercados, nada más para terminar, y lo que comprabas ahí eran luchadores, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo porque la piedra angular de eso era el Santo, ¿no? Bien, gracias Jorge. Alberto, escuchamos en las palabras de Jorge, nos habla de esta trascendencia que llegó a tener más allá de la cultura mexicana, pues también se convirtió en parte de la cultura internacional. Mira, lo que sucede es que pocos, a veces, como dice Jorge, se desconocen las historias, ¿no? A ver, el Santo como luchador inició como rudo. O sea, era la pareja atómica Santo y Gori Guerrero. Después quienes eran los rivales de época era Blue Demon y Black Shadow, que de hecho el Santo le quita la máscara a Black Shadow. A ver, la lucha libre es un deporte espectáculo.
tiene parte de su parte histriónica, pero también tiene su parte deportiva muy complicada y muy difícil. Y te lo digo porque yo crecí en ese ambiente. Mi padre fue el histórico anunciador de lucha libre en la Arena Afición y llegó a anunciar en el Palacio de los Deportes y en el Toreo de Cuatro Caminos. Y si les digo algo no me lo van a creer. Yo conocí de niño al santo sin máscara, porque nosotros entrábamos y les arreglábamos los arreos y lavábamos la máscara del santo, y el máscara pues, se tenía que bañar, ¿no? Entonces, ese fenómeno Mira, es guapo. un fenómeno social. Porque así como en aquella canción de la fiesta de Juan Manuel Serrat, donde conviven el prohombre y el gusano, que así va la letra, eso sucede en cada función de lucha libre. Va todos los sectores sociales, los sectores socioculturales incluso. A ver, yo les quiero decir, aquí en Pachuca, la afición, nueva arena La Afición, que tiene ya 70 años, en su momento le tenía una capacidad para 4,500, 4,600 personas. Y en Pachuca, a la entrada, ahí por la Tempac, había un letrero que decía, Pachuca 50,000 habitantes. Es decir, el 10% de la población de Pachuca, hace 50 años, se reunía en un solo lugar. Entonces, ese es el fenómeno social al que se refería Berta. Ahora, por otro lado, en el aspecto de llevar una figura del cuadrilátero a la pantalla grande, el fenómeno se da básicamente por los escritores. O sea, no olvidemos que, era santo contra las mujeres vampiro, santo contra los marcianos, y el lugar donde el santo se desarrollaba tenía computadoras. Estamos hablando de hace medio siglo. Se adelantó a la historia, ¿no? O aquella escena que todavía la repiten, el memes de Santo, Santo, soy Blue Demon, ¿no? Venía del futuro. Cuando todavía, los escritores, hay que ver quién era los guionistas de esas películas, que fueron los que tuvieron la mentalidad, la visión de poder convertir a un luchador, que por cierto, no era tan bueno como se dice. Digo, en la época había luchadores con mejor técnica. Con mejor técnica, 10 veces mejores que él. Incluso un pachuqueño, ¿no? Carlos Lagarde, que también fue luchador, que también era rudo, o otro luchador de Tulancingo, por cierto, el Nazi, que eran luchadores nativos de aquí, del estado de Hidalgo, pero él tenía lo que la empresa Luterot bautizó internamente, que eran los de la Arena México, como ángel. Sí. El santo tenía ángel, tenía algo. Sí. Era un fenómeno, sin lugar a dudas, pero ese personaje, quienes lo encumbran son los guionistas y los realizadores, los productores de las películas, ¿no? Digo, él era el personaje, sin lugar a duda, tenía su personalidad, tenía su atractivo, tenía todo. Pero ¿a quién se le ocurrían esos guiones en aquella época, no? Hoy los vemos y decimos, bueno, pues no estaban tan despegados de la realidad. Medio siglo después, o sea, computadoras, foquitos, marcianos que llegaban, mujeres vampiro, o sea, la verdad es que sin lugar a dudas era un fenómeno al que contribuyó todo un entorno y diferentes factores, y estoy de acuerdo con Jorge, ¿no? De pronto se convirtió en un héroe que a lo mejor podemos decir que las condiciones de Batman las creó el santo, ¿no? Las copiaron del santo, o se las refritearon al santo, porque la cueva era una cueva donde estaba el santo. Las computadoras, el santo, el auto. Lalo, bueno, también, perdón, Alberto, vamos pasando con Lalo para que nos dé precisamente la opinión respecto a lo que tú comentas, ¿no? Este conjunto que nos dice Alberto, pues pudo ser el factor que se diera para que despuntara a nivel internacional. Sí, no, desde luego, ¿no? O sea, de hecho, como bien dice don Alberto, pues él que tiene la experiencia de haber estado ahí desde niño, ¿quién más lo puede saber?
pero siento que igual ha faltado que penetre más en la cultura actual, en Pachuca, en la zona metropolitana, el centro del estado, porque Tulancingo lo tiene un poco más arraigado por el tema de que ha sido utilizado por ser de ahí. Si era de ahí, de Santiago Tulantepec, de la región, pero como que se han abocado. Hay un museo, por ejemplo, quienes hemos tenido la oportunidad de ir al museo también, no solo el tema de la estatua, el tema del museo, es muy importante, es muy bueno, es conocer y ahí estaría pues esa parte como de deuda que se tiene con estos personajes prominentes de la historia y la cultura en Hidalgo, de poder conocerlos más a fondo y poder tenerlos como ejemplo de superación, de activación física. El santo era un atleta. Y no solo en el tema de las películas, también el tema del ejercicio, el tema de la condición física, el tema de que en esa época pues no había los avances que hoy tenemos para tener un atleta, una figura y un gimnasio, ¿no? Ellos hacían gimnasio rutinario de antes, ¿no? Y casi en el parque, entonces en las barras, ¿no? Como ahora se les conoce. Y creo que eso ha faltado un poco compenetrarlo en la parte moderna de los niños para, como dice Jorge, tengan esa cultura de poder seguir estos personajes que que trajo bien a la ciudad, que le trajo bien, en este caso a Tulancingo le ha traído una identidad. Toda la gente que conozco de fuera y que dicen de Tulancingo hablan del santo. Y una referencia que me dicen, ¿qué puedo ir a Tulancingo? Pues ve al Museo del Santo. Les digo, pues ahí puedes ver, están las fotos, los fotogramas, están parte de las capas. El Hijo del Santo avaló parte de este museo precisamente con el tema de la mercadotecnia que tienen ahí. Y hay piezas históricas que no tiene el Hijo del Santo, ¿eh? Están ahí en ese museo y tienen por ahí unas fotografías que solamente pertenecen, que no tengo conocimiento realmente de quién son los dueños de estas fotografías y de estas pertenencias que están ahí en el Museo del Santo y que son muy importantes y que todos deberíamos conocerlo. Bien, Lalo. Tenemos que hacer una pausa rapidísimo, pero regresamos para que puedan también culminar o dar sus conclusiones sobre este personaje. Quédense ahí en casita con nosotros, que volvemos con más aquí a Sobre la Mesa. Estamos de regreso con ustedes aquí en Sobre la Mesa. Muchas gracias por continuar en nuestro espacio. Analizábamos hace unos momentos un poco de la trayectoria de El Santo, el Enmascarado de Plata, y digo un poco porque por lo visto creo que un programa podría servirnos perfectamente para hablar de él. Sin embargo, hay muchos otros personajes históricos más también destacados y que pues que nacieron y que se gestaron en el estado de Hidalgo y que trascendieron más allá. Así que vámonos ahora con la sección de los deportes, porque ya le decía, vamos a estarnos dividiendo por categorías. Así que hay personajes también que analizar en este sentido. Tenemos algunos, usted ahí en casa, nuestros invitados los pueden ver justo a mis espaldas en la pantalla que vemos en este momento. Don Aquilino Aguilar Moreno, destacado en charrería, que además también debemos mencionarlo, pues Hidalgo es cuna de la charrería. También está Roberto Mangas Alfaro, pues pionero en el alpinismo mexicano. Miguel Herrera, futbolista o exfutbolista y director técnico mexicano. Raúl Jiménez, también destacado en el mismo deporte. José Pipino Cuevas, excampeón mundial de boxeo. Los tenemos en este momento ahí en pantalla. Sin embargo, claro, está abierto el espacio para que si ustedes por ahí encuentran a alguien que les parezca más destacado que ellos o alguno que quieran mencionar, lo pueden hacer. Así que, pues vámonos para que ustedes nos digan de estos personajes que acabamos de ver, quién consideran que vale la pena mencionar. Y es que voy a empezar con Berta Alfaro porque la veía y la escuchaba además con muchas ganas de participar, hablando sobre Miguel Herrera. ¿Qué dices, Berta? Es mi piojo. Mi piojo. De toda la vida. Sí. Bueno, pero antes de ir a lo de mi piojo, déjeme decirle, nada más quiero hacer un apunte del tema anterior. Decía Lalo que hacía falta un poco que permeara esta figura del santo con los chavos. Quiero decirte que tengo en casa niños que aman al santo y tienen sus figuritas del santo, lo cual significa que el santo sigue y vive en la memoria de la gente y no le hace falta mayor promoción, solito. De hecho, mi sobrino mi hermana se fue a España con su niño, se lo llevó y lo que llevaba era el niño sus monitos de luchadores. Y en España era mi sobrino la sensación con sus monitos y con el santo.
Así que, bueno, nada más es un apunte. Claro. Y bueno, déjenme decirles que pues este hombre explosivo, así como irreverente, enojado, que sale, sobre todo en las imágenes que se ven en la televisión, cuando se enchila y dice que no le gusta lo que toma, es este hombre, Miguel el Piojo Herrera. Y bueno, dicen que nació en Cuautepec. Dicen. En la Ciudad de México. Y Pero él nace en la su Ciudad de familia México. lo lleva muy niño a Cuautepec. Así es. Entonces, bueno, este hombre llega bueno, este niño llega a Hidalgo y de aquí pues como que yo creo que mucha gente pues no sabía de su existencia, ¿no? O sea, fue poco lo que se conoció de él aquí en Hidalgo de su primera En la zona de Tulancingo historia. sí, porque ahí hay un tradicional torneo, el torneo guadalupano, donde, a ver, de los equipos regionales en Tulancingo está el Guadalajara Santiago, que lo patrocinaba una fábrica de telas. Ahí estaba también un equipo de Cuautepec, donde él llegó a jugar ese torneo de joven. Y el promotor de ese torneo era Fito Adolfo, tiene su familia todavía una tienda allá en Tulancingo, a una cuadra de la catedral, que es Deportes Fito. Él patrocinaba ese torneo y venían equipos de otros estados a competir ahí. Ahí era donde en esa zona sí era conocido el Piojo Herrera. Sí, bueno, pero digamos que era como muy local esto. Sí. Sin embargo, bueno, es cuando se va a Toros Neza, cuando empiezas ya como en más... el Atlante. En el Atlante, Toros Neza es cuando llega a empezar a destacar, ¿sí? Y además me parece que fue un futbolista de primera, ¿sí? Y con una técnica y un nivel futbolístico muy importante, bueno, que lo hizo ya ser reconocido. Pero yo creo que cuando en realidad es cuando despega, es cuando pues, se hace director técnico, ¿sí? Y su estilo tan particular de llevar al equipo, de llevar a los equipos, como mi América, por supuesto, ¿sí? Y no me va a dejar mentir Lalo. Entonces, pues es donde en verdad es esta personalidad muy peculiar del Piojo se hace pues un piojote, y entonces ahora sí pues es un hombre que peleado para que fuera director técnico de algún equipo y que lleva a la América. Sí, debieron haber puesto el himno, pues a los campeonatos, Cuando hablábamos ¿no? de que aquí no estamos con ningún partido, Berta, también nos referíamos a los partidos. A ver, sí, dijeron que no hablábamos de política, así que entonces, bueno, estábamos hablando. Bien. Yo creo que ese es un extraordinario entrenador, un extraordinario jugador, un extraordinario hombre y además, pues, lo amo, te amo, Piojo, te amo. Aquí Sí. tiene una fan, ya lo vimos. Pero además, bueno, a propósito de la América, del Piojo, creo que él también adoptó esto por lo que se le conoce a la América, ¿no? Que puede ser amado u odiado por Sí, muchos. sí. Jorge, ¿tú qué nos dices? ¿Qué personaje también tú quieres destacar de los que tenemos en este momento? Bueno, de Miguel Herrera, también lo que yo veo es de que, para bien o para mal, maneja todo con los sentimientos, con los impulsos, ¿no? Entonces eso le ha llevado a unos lugares muy grandes y también eso lo ha derrumbado. Y yo, a diferencia de Berta, yo pienso que en muchas cosas Miguel Herrera es muy limitado, ¿no? Pero yo creo que él lo sabe y agarra 2 o 3 herramientas, las que sabe hacer, y esas las explota muy bien. Y por eso ha podido llegar a esos lugares, ¿no? Yo, un personaje que yo admiro porque también era otra época a la que estábamos aquí y todo eso, es a Pipino Cuevas, ¿no? Cuando el box era muy, muy, muy importante en México. O sea, cuando cada sábado había funciones en todo el país, ¿no? Bueno,
Yo me acuerdo que hasta televisaban Canal 4 Vox desde las 7 hasta las 12 de la noche, ¿no? Era por radio primero. Primero era por radio, pero bueno, ya... Era muy interesante escucharlos por radio, ¿no? Porque era así. Los viernes eran los viernes de Vox. Eran los viernes de Vox y también el sábado, bueno, sí es cierto, pero no eran los sábados, eran los viernes de Vox, pero que pasaban unas 4 o 5 horas de peleas por todos lados. En esa época era en la que entonces, yo creo que México sacó sus mejores boxeadores, en la que pues, era una aspiración, era una forma de salir de la pobreza, era una forma de salir, y en eso era Pipino. Y Pipino era uno de los mejores boxeadores, y él sí tenía una técnica muy buena, ¿no? Él ganó aproximadamente 50 peleas, de las cuales tuvo casi 40 por nocaut. O sea, imagínense la pegada que tenía Pipino, ¿no? Que es Salón de la Fama, o sea, muchos dicen, es que Pipino no hizo lo de otros, ¿no? Pues por lo menos 10 han estado en el Salón de la Fama y uno es Pipino. Sí, no, pero ahorita llega un boxeador y pelea dos veces al año, si bien va, como el Canelo Álvarez. Estos peleaban cada 2 o 3 meses y quién sabe si tenían el peso adecuado y les ponían unos así, porque era también hacer el negocio. Entonces también tuvo como 10 derrotas el Pipino, y a veces lo comparamos muchos con Julio César Chávez, ¿no? Que tiene que ser casi perfecto en su andar. Pero fue uno de los grandes boxeadores, insisto, en una época en la que era muy competido el box, en la que en México tenías que demostrar en un periodo muy corto, o sea, más bien, o sea, cada 2 o 3 meses, que tú eras el mejor, que la competencia era, que había una competencia, que había ahí un fogueo. Entonces, yo admiro mucho eso de Pipino, y que al final también es una persona que también en su carrera, después como boxeador, la ha sabido llevar, que eso es muy difícil en un boxeador, sino que la ha sabido llevar, la ha llevado bien, y creo que es alguien que podemos destacar más. Y además que no era borrachote. Claro. Bueno, bueno, no tan borrachote. No como el Púas. No como el Sí, Púas, lo ¿no? que sé es que en el box siempre ha habido protagonistas mexicanos de esa naturaleza, ¿no? Había quien pues se encomendaba a la Virgencita de Guadalupe, o bien pues iba a tomar antes, ¿no? Ahí está Olivares, pero también hubo, bueno, lo destacado era el golpeo que tenía Pipino Cuevas, porque cuando ya se enfrentó a otros monstruos, bueno, pues lo noquearon en el primer round, ¿no? Que fue Tommy Hearns, que fue de los que, ¿cómo se llama? La Cobra de Detroit, que le ganó también a Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Leonard. Pero ya eran pesos súper pesados, ¿no? Bueno, no súper pesados. Pero, más bien, es que estamos en box. Eran personas de una élite sí, ya era otra, fueron fenómenos del boxeo. Sí tiene su valor, tiene su trayectoria destacada. Y sí, lo que tenía no es que fuera un excelente estilista como Salvador Sánchez, ¿no? Como Sal Sánchez. Lo que tenía era que se murió muy pronto, una pegada muy fuerte, y por eso el número de knockout. Sí, por eso. Tiene 50 victorias, 37, 38 por knockout. Era porque llegaba y pegaba con mazo, ¿no? Sí, de un golpe terminaba la pelea. En este sentido, Alberto, bueno, ya pasando también al personaje que tú quieras destacar, aquí tenemos en pantalla algunos de los que en la junta de redacción de aquí de Radio y Televisión de Hidalgo elegimos, pero ¿quieres elegir alguno de estos para compartirlo? Yo creo que un personaje por su forma de ser, no solamente porque llegó a ser el charro completo claro, repetidas veces, pero la verdad es que Aquilino Aguilar era, o sea, originario de Francisco y Madero, concretamente de Tepatepec. Era todo un personaje, ¿no? A ver, no solamente por ser buen charro o llegar a ser charro completo durante muchas competencias, pero su personalidad era muy particular, ¿no? Era todo un personaje, una gente surgida del pueblo, un promotor de la charrería, que es el deporte donde los únicos que disfrutan el deporte son los 11 que están allá abajo,
y los demás nos emborrachamos. Y yo. No, es que la charrería es muy particular, no es tan fácil conocer la charrería y no es tan fácil apreciar verdaderamente cada una de las suertes de la charrería. Sí, a ver, aquí en que Hidalgo es la cuna de la charrería y que surgió en los llanos de Apane porque soltaban a los toros para poder proteger los campos de cultivo de quienes entraban a robarse las pencas y el pulque de los magueyes, porque ese era inicialmente, así inicia la charrería. Para poder esquivar al toro y poder a las vaquillas que dejaban sueltas ahí. Y así surge la charrería. Pero las suertes, habría que dedicarle mucho tiempo para ver de dónde proviene cada una de las suertes de la charrería y apreciarlas, porque, en serio, y lo digo, no lo digo en tono de broma, lo digo en serio. O sea, vamos a una charreada y todos estamos en el jajaja y los únicos que se están divirtiendo son los que practican la charrería. Sí, déjame decirte que Aquilino y mi abuelo, Jesús Alfaro, eran charros y entonces el trabajo que hacían ahí era como de irse acompañando y demás, y mi abuelo fue también charro completo. Entonces, pues son del grupo y a mí la verdad me encanta la charrería, me parece que es un deporte impecable, ¿sí? Los charros son así como majestuosos y demás, y las mujeres, las mujeres que acompañan a los charros también son únicas. Sí, las escaramuzas, Sí, la suerte de la sí. escaramuza no es tampoco nada fácil, ¿eh? Así es. Y que con don Aquilino Aguilar también pasa algo similar a lo del santo, ¿no? Que también se han cedido a las generaciones y que ahora hijos, nietos, sobrinos están siguiendo también con esta. Sí, por eso con esta decía que era cultura. todo un personaje, Claro. vamos, en las zonas de Michoacán le llamarían que era el Tata, ¿no? O sea, era una gente con ascendencia, era una gente respetada, era una gente con un humor muy particular, a veces bastante agrio su humor, pero era un personaje, representaba y le dio vida a una actividad que, si no fuera por ese tipo de personajes, la charrería se hubiera perdido, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Tenemos que hacer rapidísimo una pausa, pero regresamos con el importante análisis que también tiene nuestro amigo Lalo González. Gracias, Queremos gracias. saber, ahí lo dejamos en expectativa, cuál será el personaje que él quiere destacar en los deportes, personaje hidalguense. Quédense con nosotros que vamos a la pausa y volvemos. Regresamos con ustedes aquí a Sobre la Mesa y bueno, pues vámonos ya rapidísimo con la opinión que tiene y que dejamos pendiente nuestro amigo Lalo González, analizando personajes destacados en los deportes, nacidos en el estado de Hidalgo o gestados en el estado de Hidalgo. Lalo, Así es, nos Mara. falta tu opinión. Gracias. ¿Quién merece Pues, que lo destaques? los dos que quedan, ¿no? Porque son muy importantes. Quería hacer mención, obviamente, en Roberto Mangas Alfaro, porque es un estado, Hidalgo es un estado único para el tema del senderismo, el tema de la escalada, el tema del alpinismo. Digamos, no es una ciudad o un estado, una zona en donde se haya ponderado que es el destino principal para hacerlo, pero en últimos años hasta ha ganado premios Hidalgo, de ser el mejor lugar para el ecoturismo, para subir a las montañas, para conocer la naturaleza. Y creo que estos personajes que empezaron a tener participación en alpinismo a nivel mundial tuvieron su origen en montañas de Hidalgo. Y eso es muy importante, que la gente tiene que conocerlo y que ayuda al turismo y que tiene que tener sus precauciones. Nuevamente es llegar y subir por subirse, porque ha habido percances importantes y accidentes, y creo que es un deporte que se tiene que practicar, que se tiene que profundizar y que se tiene que tener a personajes como Mangas Alfaro para que precisamente la gente de ahora, las nuevas generaciones, lo conozcan, vean el legado que tiene, e incluso pueda haber hasta escuelas donde promuevan el alpinismo,
las nuevas generaciones que se conoce ahora como boulder, que escalan piedras a bajo nivel para ya no tener el riesgo de subir tienen prácticamente una destreza de no tocar el piso. Y aún así implica un riesgo. Y aún así implica un riesgo. Ponen colchonetas y hay parques ahorita en Hidalgo que están implementando eso, siendo pues el Parque Nacional del Chico el principal, pero es en Meztitlán, San Agustín Mezquititlán, toda la cantidad de sierra que se encuentra en Hidalgo es viable para realizar esta actividad. Y el caso de Raúl Jiménez también porque, bueno, en general todos los que hemos mencionado en el deporte tienen una característica, han tenido que migrar, que también habla de eso, de parte de lo que aquí se tiene que trabajar un poco en el tema del deporte, porque todos han tenido que salir de Hidalgo para poder tener este progreso nacional e internacional. En el caso de Raúl Jiménez, se probó en las fuerzas básicas del Pachuca, bueno, oriundo de Tepeji del Río, tiene participación en escuelas locales de Tepeji del Río, en academias del Pachuca, se vienen a probar él y su hermano a la ciudad de Pachuca con los Tuzos. Sabemos que es muy difícil para la gente que vive aquí en Pachuca y en el estado, siempre te preguntan, ¿por qué no hay futbolistas de Pachuca en el club de los Tuzos, ¿no? Es tan difícil que queden porque vienen 100 futbolistas de Sinaloa, 50 de Veracruz, 40 de Guerrero, entonces es un mundo de competencia el que se hace en el Club Pachuca para poder tener un lugar. Raúl Jiménez lo intentó y no pudo. Se va a la América, a la Ciudad de México a probarse y ahí sí queda. Entonces, pues ahí es donde precisamente inicia su carrera y tiene precisamente esta proyección nacional e internacional, primero siendo campeón con el América y después ya yendo al Atlético de Madrid, en donde fue un movimiento muy apresurado, a mí me parece, en su carrera, porque no tuvo la proyección que después vimos. En el Atlético de Madrid llegó muy joven, todavía muy verde, menos de 22 años, no le dieron la oportunidad en un equipo muy duro como es el Atlético de Madrid, y es donde ya migra a Portugal, y después ya la Liga de Inglaterra, y lo demás es historia, ¿no? Vimos el gol que hizo de chilena con la selección, las participaciones que ha tenido. Ha quedado de ver quizá en los mundiales, pero para Hidalgo creo que es un elemento a resaltar muy importante el que un futbolista de la capacidad de Raúl Jiménez y en Tepeji del Río que se haya dado este futbolista es un legado para todas las nuevas generaciones y para el americanismo. No, hombre, te pusiste de acuerdo aquí con Berta. Se ve que vas a la América. No cabe duda que le vas Pero a la además, América. claro, importante destacar lo que mencionas, el que sí, y que decía también Alberto además hace unos momentos, al final para que un personaje o para que una persona del estado de Hidalgo, en cualquiera que sea el ámbito que busque destacarse o que logre destacarse, es un conjunto de todo. Se requiere sin duda del apoyo de quienes forman o conforman parte de estas áreas para pues poder despuntarlos incluso hasta a nivel internacional, que es también uno de los comunes denominadores que hemos visto en los personajes que hemos destacado y compartido ahora. ¿Les parece si vamos con conclusiones? Porque también noté que por allí se quedaron con ganas de mencionar o hablar un poco más acerca o de su personaje o de otro más de los que aparecen aquí, para ir cerrando también con esta categoría. Berta, pues por acá tu conclusión, ¿con qué cerrarías esto? Pues mira, quizá apuntando un poco lo que Beto hablaba de don Aquilino y Lalo que estaba hablando de los alpinistas, el señor Revilla que todavía vive y vive en Pachuca, sí, es quizá uno de los más importantes alpinistas que tenemos en Hidalgo y tenemos en Pachuca, entonces habría que reconocer a este hombre que aún está ahí con vida y que fue pues de los pioneros también de la escalada en Hidalgo y en México, y es altamente reconocido en el mundo del alpinismo este hombre Revillano. Bien. Sería. Muchas gracias. Jorge, ¿tú con qué cerrarías? ¿Cuál sería tu conclusión? Concluyo que en el estado de Hidalgo a veces un problema que tenemos es que tenemos una falta de autoestima o de referencias. Y tenemos muchos otros ejemplos de personas que han destacado en el deporte. Tenemos personas que han ido a Juegos Olímpicos y han competido. Tenemos futbolistas, tenemos boxeadores, tenemos la charrería, también tenemos golfistas, ¿no? O sea, también aquí falta Fassi, ¿no? La hija de Fassi. Por ejemplo, en golf, ¿no? Y que mucho se formó aquí, en Hidalgo. Creo que lo que me gustaría ver en una especie de política pública es que estos personajes fueran más visibles para la población en las calles.
en los gimnasios, que tuvieran la referencia, que tuviéramos esa referencia, porque a veces estos personajes están muy olvidados y eso ayuda mucho a la gente a que haga deporte, a que tenga otras referencias y que vean que sí se puede salir adelante, ¿no? Entonces, porque en un bloque de un programa pues queda muy corto para hablar de todos. Pero yo creo que eso sí estaría bien que como Hidalgo tuviéramos esas referencias un poco más visibles en las calles, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Alberto, ¿tú con qué te Completamente quedas? de acuerdo contigo, Jorge. Yo creo que el problema es la falta de impulso y de difusión de promover una cultura del deporte. Y no solamente en el deporte, ¿no? Sino en muchas otras actividades de la vida pública, de la vida productiva. Pero es cierto, o sea, hemos tenido aquí, bueno, no vemos mujeres en el deporte y hay mujeres que hidalguenses que han sobresalido. Ahorita no me acuerdo una revista de Tulancingo que llegó a competir en Juegos Olímpicos, Fernanda, ahorita me acuerdo el apellido. En el deporte del tiro. O sea, hay infinidad, como tú dices, futbolistas, bueno, hoy toma su americanismo aquí, Lalo, para destacar la trayectoria de Raúl Jiménez, que es muy, muy válida, pero bueno, futbolistas han surgido hidalguenses que han sido destacados, bueno, hasta el antecedente de Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez tiene orígenes hidalguenses, su madre es hidalguense. San Bartolo, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, o sea, no hay una política pública que promueva e impulse el deporte. Hoy, digo, desafortunadamente, hoy vemos el deporte olvidado, ¿no? Y no solamente en esta administración, y ahora por uno que practicó un deportista hidalguense. Ya son 3, 4 administraciones estatales en que el deporte no tiene el impulso ni la promoción que debe dársele, ¿no? Y así como esta, faltan políticas públicas en otras materias, ¿no? Bien, muchas gracias, Alberto. Y Lalo, bueno, ¿tú con qué te quedas? ¿Cuál es tu conclusión? Pues que habría que resaltar más figuras, no solo estas, como decimos, pero es una probadita de todo lo prominente que hay en el estado de Hidalgo y que se tiene que resaltar y que tiene que ser ejemplo para los jóvenes, para las niñas y los niños en las escuelas. Me tocó ver en la primaria de mi hijo uno de los niños practicando en una exhibición de la Revolución Mexicana las suertes con la reata, practicando charrería, y fue algo que mucha gente le gustó y que no todos los días se ve. Como dice don Alberto, hay que entenderle a todo, y en este caso Hidalgo siendo cuna del fútbol, cuna de la charrería, cuna del golf, cuna del tenis, cuna de la escalada y del tenis, pues tendría que haber cunas, ¿no? Cuna de cunas, tendría que haber por ahí toda una serie de programas dedicados a resaltar cada una de las figuras. Me quedo con que Hidalgo es tierra de deportistas y que tiene que ser considerado y valorado como tal. Bien, muchísimas gracias, Lalo. Y bueno, pues gracias a ustedes, por supuesto, por haber aportado esta opinión respecto a algunos de los personajes destacados en el estado de Hidalgo. Hablamos por ahora, pues en materia deportiva, pero hay mucho que compartir, ya le decíamos, así que le invitamos a que siga pendiente de esta señal, porque esto fue apenas una primera parte. Imagínense que en una segunda parte estemos analizando a personajes como Gabriel Vargas Bernal, Margarita Michelena, Ricardo Garibay, Antonio Badún, Nicandro Castillo, Sergio Corona, Juan Guillermo Villasana, María Teresa Rodríguez o Yolanda del Río, esto en el ámbito de los artes y de la ciencia, o aquellos personajes ilustres históricos como es el caso del general Felipe Ángeles, Pedro María Anaya o Vicente Segura. Todo esto en una segunda parte que tenemos preparada para ustedes de este programa especial. Ya, pues como le decía, hablamos de algunos de ellos, los tenemos en este momento en pantalla para que pues pueda usted con nosotros también ahí en casa analizarlos, recordar, incluso muchos como Berta quizá o como Alberto puedan recordar algún familiar que estuvo ligado a estos personajes, algún tío, abuelo, bisabuelo. Entonces creo que es parte de la misión también de este espacio, el recordar y el continuar con pues este legado que han dejado estos personajes tan importantes para nuestra entidad. Así que siga pendiente de esta señal. Nosotros hasta aquí dejamos esta primera parte de nuestro programa de Sobre la Mesa. Le recordamos que todo absolutamente tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Gracias por habernos acompañado y gracias también a ustedes. Nos vemos en la segunda parte. Okay.